Ok, buenas tardes. Vamos a continuar y pues bueno, vamos a trabajar en esta nueva sesión con un elemento que es el de los contadores. Y para ello, pues bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama de escalera y vamos a incluir el nuevo elemento. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto de contador. Vamos a nuestro modelo compacto. Y pues la idea acá va a ser, vamos a hacer un modelo sencillo para ver cómo es que funciona y ya posteriormente trabajaríamos con otro tipo de programas con más elementos. Y pues bueno, entonces vamos a hacer nuestra lista de asignaciones. Esta lista de asignaciones, pues en este momento lo que queremos es incluir a nuestro nuevo objeto y es el contador. El contador se va a incluir con la sintaxis C y también tenemos un indicador numérico para hacer su referencia única. Entonces, tenemos un contador. Aparece aquí su símbolo. Bueno, su icono más bien. Hay que darle un nombre simbólico. Contador. Y pues comentario. Contador de extensiones. De cilindro. Vamos a poner una entrada para iniciar el sistema. Input 0.0. Entonces va a ser nuestra señal de inicio. Vamos a tener una válvula biestable para controlar un cilindro de doble efecto. Y pues entonces vamos a tener otro par de entradas que pues van a detectar el retorno y la extensión. Vamos a tener una input a 0.1. Entonces retorno 1A. Es el sensor 1S1 y significa retorno de 1A. Tenemos una segunda input a 0.2. Correspondientemente es el sensor 1S2 y es extensión del cilindro número 1. Pues como quedamos, vamos a poner un par de salidas. Vamos a poner un output 0.1 y va a ser la energización de bobina Y1 y pues el señal de salida, señal de extensión.
de cilindro 1A. Vamos a tener una segunda salida, output 0.2, que vamos a energizar una bobina Y2 y va a ser señal de retorno el propio cilindro 1A. Entonces vamos a crear acá nuestro programa de escalera y nuestro objetivo es contar un número particular de veces que un cilindro se extiende. Entonces, contar un número predeterminado de extensiones. Ok, bien. Entonces, sin incluir el contador, vamos a construir el diagrama de escalera básico para solicitar un ciclo de extensión y retorno del cilindro 1A. ¿Y cómo será esto? Entonces tenemos un par de estados. Bueno, uno es un estado, uno es detectar que está en retorno. Y pues tenemos acá, si tenemos nuestra input 0.1, o sea, si está en retorno. Y si nosotros hacemos la instrucción de inicio, ¿sí? O sea, si está el retorno y damos señal de inicio, vamos a solicitar extensión del cilindro. Y pues acá, ¿con cuál damos la extensión? Con nuestra output 0.1. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, entonces lo que vemos como resultado es que el PLC energiza nuestra salida 0.1. Asumimos que todo está conectado y por lo tanto va a energizar la bobina Y1 y con ello vemos la extensión de cilindro número 1. Luego, en cuanto extienda, vamos a solicitar entonces con la detección del cilindro 2S2, 1S2, o sea, input 0.2, vamos a dar la señal de retorno. Y entonces le decimos que queremos como output a 0.2. Y pues entonces, cuando presionemos el botón pulsador, si está en retorno, solamente vemos que se manda señal de extensión. En cuanto extienda y esté la input 0.2, se manda la señal de retorno y podemos comenzar un nuevo ciclo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear nuestro diagrama para poder decir, por ejemplo, entonces queremos que esto se repita n veces y pues n puede ser algún número entero y vamos a ver cómo hacemos nuestro sistema y lo vamos a hacer por medio de el uso de contadores. Aquí en particular la idea va a ser que este renglón que ya tenía para energizar la señal de extensión lo voy a, llamémosle así, a dividir en dos renglones. Entonces
nuestro output 0.1. Entonces, ahora están desconectados. ¿Cómo vamos a hacer que conecten este par de líneas? Entonces, aquí en lugar de mandar la salida a output 0.1, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos condiciones de inicio, que es retorno de cilindro 1, y nosotros presionamos nuestro botón de inicio, en lugar de mandar la señal directamente a nuestra salida output 0.1, vamos a mandarla a nuestro nuevo elemento, que es un contador. Y a este contador, pues bueno, le damos nuestra referencia C1, contador de extensiones de cilindro, y le decimos, tenemos, como notamos, semejante al timer, tenemos una línea para su accionamiento y tenemos una segunda línea que nos dice cuántas veces queremos que se repita el movimiento, o en este caso el ciclo, y un identificador, y ese identificador también nos sirve para conocer el estado del contador. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Un contador, vamos a decir que vamos a iniciarlo si de hecho no está contando. Pues como decíamos, un contacto de C1 nos puede decir el estado en que se encuentra el contador, si activo o no activo. Y entonces, cuando nosotros aquí vamos a dar una instrucción, vamos a decirle que cuando no esté contando, sí pueda ocurrir la señal de inicio. Y entonces tomo un contacto de contador. Si no está contando, esto está abierto. Por lo tanto, aquí esta señal nunca podría fluir, dejándolo abierto. Pero si lo colocamos acá con un contacto normalmente cerrado, vamos a observar el siguiente comportamiento. En cuanto demos señal de inicio, vemos que puede fluir esta señal, porque pues es un contacto normalmente cerrado. Fluye la señal, se acciona el contador, y en el instante en que se acciona el contador, este contacto, por definición, se va a abrir. Y entonces no podemos volver a dar señal de inicio. Entonces, ¿qué queremos que ocurra cuando el contador está accionado? Pues lo podemos representar con nuevas entradas para nuestras señales que aquí tenemos. Y entonces, si acá colocamos un contacto de contador 1, ¿sí? Entonces veamos qué sucede. Cuando mandamos señal, pedimos señal de extensión. Pero pues no queremos que se mantenga esta señal de extensión, sino que al igual, tal y como hicimos nuestra señal de inicio, entonces necesitamos tener a el estado que determine que podemos dar señal de extensión, o sea, input 0.1. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir output 0.1? Cuando aún esté contando el contador y haya retornado el cilindro 1. Vamos a ver la extensión. En cuanto extienda, se va a mandar señal de retorno.
Entonces, acá podríamos decir, podemos incluir C1 o no podemos incluir C1, dependiendo de nuestra secuencia, porque aquí lo que es clave es que cuando tenemos condición de inicio, pues se extienda, y una vez que se ha extendido, este debe de retornar. Entonces, así como en las banderas, este es opcional, y pues también dependiendo de la secuencia, si queremos que solamente esto ocurra cuando está el contador, pues incluimos un contacto de C1, y cuando sea independiente, pues puede ser opcional incluir ese contacto. Entonces, pues bueno, aquí vamos a colocarlo. Vamos a poner, les voy a cambiar de orden. 2 y contador 1. Entonces, ahora que sí, mientras esté contando y haya extendido el cilindro, que retorne. Entonces, esta es la forma de solicitar retorno de 1A. Ahora, ¿cómo le decimos cuántas veces queremos que se repita este ciclo? Pues como habíamos dicho, entonces la segunda conexión de este elemento es la línea inferior, y aquí le decimos cuántas veces queremos que ocurra este movimiento. Entonces digamos unas 5 veces. Entonces 5 veces ocurriría nuestro movimiento, pero necesitamos nosotros avisarle al contador cuándo incrementar. Entonces, pues bueno, acá tenemos el cilindro extiende, y acá el cilindro va a retornar. Entonces podemos decirle al momento de que va a retornar que pues ha concluido un ciclo. Entonces, como segundo elemento en paralelo a esta salida, nosotros colocamos un elemento que nos va a permitir indicar al contador que incremente en 1. Y acá le vamos a decir que queremos una segunda salida en paralelo, y es con respecto a contador 1. Y entonces a contador 1 queremos decirle que cuando estamos sacando nuestro botón de literales, queremos decirle que entonces utilizamos la letra I para incrementar dicho contador. Y bueno, entonces, bueno, revisamos nuestro circuito. Entonces acá quiere decirnos que solamente podemos dar señal de inicio si el cilindro ha retornado. Y cuando no esté contando, entonces podemos dar la señal de inicio a este contador, que está aquí prefijado a 5 ciclos. Entonces, en cuanto alcance el valor de 5, este va a dejar de contar, porque pues es su valor predeterminado. Entonces, se enciende, y encenderlo, nosotros podemos verificar ese estado con contactos de C1. Cuando esté encendido y esté en retorno, manda señal de extensión. Mientras siga encendido el contador y haya extendido, entonces incrementa en 1 el contador y manda señal de retorno. Dado que el contador sigue encendido, entonces sigue este contacto cerrado mientras. En cuanto encuentra el retorno, vuelve a mandar señal de extensión, sigue contando. Como detecta haber extendido en un momento, entonces vuelve a incrementar el contador, vuelve a mandar la señal de retorno,
Y pues entonces esto va a ocurrir 5 veces. Y en cuanto se iguala aquí la cantidad de incrementos con el valor que hemos fijado, en ese momento, entonces el contador se apaga. Y al apagarse el contador, entonces nuestro último movimiento fue señal de retorno. Se abren los circuitos aquí en contactos normalmente abiertos, y este que se abrió cuando estuvo contando volverá a conectar, permitiendo que volvamos a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, pues bueno, acá está nuestro diagrama de escalera, pero pues nuevamente quedaría así en abstracto. Y pues lo que queremos es, acá en nuestro siguiente circuito, es representar este tipo de sistema. Entonces, bueno, acá estuve trabajando nuestro elemento híbrido con el que vamos a trabajar. Y lo vamos explicando. Entonces tenemos, como habíamos acordado, nuestro cilindro de doble efecto con sensores 1S1, 1S2. Tenemos una válvula biestable con bobinas Y1 y Y2. Y habíamos hecho nuestra referencia de que pues ven aquí este pequeño diagrama de conexiones, pues es un tanto equivalente a nuestra lista de asignaciones, que tal vez desde el punto de vista del PLC es que conectemos cada uno de nuestros elementos, nuestro botón, nuestro par de sensores y nuestras bobinas al PLC. Y entonces, pues bueno, aquí ya conectamos a la input 0, a la input 1, a la input 2. Y acá conectamos la salida 1, bobina 1. Conectamos salida 2 a bobina Y2. Y pues vamos a hacer que nuestro circuito funcione. Entonces, bueno, acá, recuerden, en estos diagramas de escalera, tal vez es la conexión más acorde a la lógica que requiere nuestro elemento, que la naturaleza secuencial de los peldaños. Nos vamos a explicarlo. Y bueno, vamos a hacer lo equivalente. Tal vez antes de esa parte, vamos a explicar aquí nuestro contador. El contador aquí, vamos a darle un zoom. Como estamos observando, tenemos un elemento híbrido, ¿sí?, que va a tener las siguientes funciones. Componente de texto. Entonces, así como lo hemos hecho previamente, entonces todos estos elementos van a constituir propiamente a C1. Bueno, aquí le di nombre punto cero. C1.0. Y que tiene como elementos. Entonces, como vamos a trabajar con componentes digitales, pues necesitamos un par de entradas, tal cual es la naturaleza de un contador FST, donde la entrada superior
es la conexión de inicio de contador. Pues es nuestra conexión superior. Nuestra conexión inferior es, en términos de lo que hacemos en FST, nuestra conexión inferior es para incrementar contador. Y entonces, según nuestras conexiones, es C1 incrementar. Sí, así como hicimos nuestra conexión, por ejemplo, de una memoria set reset. Entonces, aquí lo que significa esta conexión es C1.0 incrementar. Entonces, esta es una I latina de incrementar. Ahora, ¿cuáles son los componentes internos de este contador? Ya tenemos nuestras conexiones de inicio. Entonces tenemos algo que la inicie arriba y algo que nos permita incrementar. Entonces acá tenemos de nuestros componentes digitales. Tenemos contador de adición-subtracción. Aquí no voy a utilizar la subtracción, solamente adición. Entonces no voy a conectar la terminal inferior. Entonces, acá tenemos nuestra función incrementar y que pues precisamente es la conexión inferior, es la conexión de en medio. Y aquí tenemos la conexión reset de este contador, pero como elemento digital. Cuando nosotros damos un doble clic a este elemento, nosotros podemos decirle cuántas veces queremos que, bueno, hasta qué número queremos contar. Entonces, como vemos aquí, puede comenzar en el 0 y puede llegar hasta el 9999. Y realmente como lo interpreta es por cantidad de pulsos. O sea que, si aquí yo sostengo una señal, hasta que no termine de sostener esa señal, esto va a dejar de contar como un pulso. Y entonces aquí quiero que 5 pulsos lleguen a nuestro elemento como máximo. En cuanto llegan esos 5 pulsos, nosotros vamos a observar la salida de este elemento. Y como el contador se encuentra contando hasta el valor de 5, queremos dos resultados. Pues queremos, por un lado, que este contador sea enviado nuevamente a 0. Y por otro lado, vamos a ver qué está ocurriendo con este relevador de enclavamiento. Decíamos que vamos a poder utilizar contactos del contador, contactos de C1. Entonces, vemos qué es lo que hace la línea superior, la de inicio de contador. Inicio de contador, lo que está haciendo es mandando una señal a un relevador RS, con lo cual veamos que lo que estamos haciendo aquí es mantener aquí con nuestro elemento de salida una señal sobre nuestro
aquí elemento C1.0 como bobina propiamente, que lo que representa es el estado del contador. En la conexión inferior tenemos nuestro contador de pulsos y en cuanto termina de contar el número de veces que nosotros hayamos fijado, en ese instante manda la señal reset para que el estado de contador vuelva a ser el de no contando o apagado, como lo queramos interpretar. Entonces, pues acá lo que vamos a tener es incluir nuestro elemento tal cual como si estuviéramos haciendo nuestro diagrama escalera. Entonces, vamos a necesitar una línea para iniciar nuestro contador. Tenemos una línea que representa la conexión C1 incrementa y precisamente tenemos una bobina que lo que hace es representar el estado del contador. Y aquí esta combinación de elementos relevador RS y contador digital lo que nos va a permitir es accionar el contador, mantenerlo accionado mientras tenemos nuestra cuenta predeterminada y apagarlo una vez que